Que puse musiquita al capítulo en Spotify. Ah, ¿le pusiste? Estoy grabando por si acaso. Sí, pues sí sé. Ya. Le ¿Sí, puse una po? música de intro al de Spotify. Quedó más pro. Mínimo que a este le ponga una musiquita. No, qué ruido. La ¿De qué flojera ruido? tuya, no, la flojera tuya, pero es impresionante. De hecho, hoy día estamos grabando acá en StreamYard porque el hombre no quiere editar después el video de la nada. Esa es la cuestión. No, imagínate ahí 1 hora editando, viejo, no. Yo ya pasé. Mira, yo el primer videito que hice, uno de los primeros videitos que hice en YouTube, estoy hablando hace muchos años atrás, con Movie Maker, editando con Movie Maker. ¿Cachai? Y eso era pega para un videito de 10 minutos, sentarse, armarlo, todo el rollo. Después me ayudaban y todo, pero no, yo soy malo para... Me gusta cómo se ve, me gusta el producto final. No sé si te pasa, yo cuando era chico me gustaba dibujar, pero me daba una lata pintar los dibujos, como que ya lo quería ver pintado y se demoraba tanto pintar. Así que a mis compañeros les pedía que pintaran ellos los dibujos. ¿Qué te puedo decir? Tenía un equipo de producción Claro, para pintar tú los eres, Goku, tú eres el Steve Jobs. los Caballeros Zodiacos. Tenía un compañero que pintaba, pero una máquina así, casi 3D los contrastes que hacía. Así que no, busca a alguien que lo haga mejor que tú, pues, si esa es la frase. Bueno, se necesita editor, le pagamos Sí. con le pagamos con las gracias. La gracia. Si alguien quiere editar los videos de Biblia para gente polenta, no estaría mal. Ahí nos No escribe estaría por mal. internet. Yo creo que el problema son los tiempos que ¿Quiere hacer nosotros... su práctica? Quiero hacer su práctica, no, esto es como Después muy le metimos un certificado. explotando la mano de obra al practicante. Eso es muy chileno. O si usted quiere Contratan servir a dos jóvenes emprendedores que están tratando de contribuir y hacer contenido de valor en las redes hacer algún sociales. aporte ¿Deberíamos hacer a unos la vida. cortitos o deberíamos abrir un TikTok de Biblia para gente polenta? Un TikTok, yo no tengo TikTok, hermano, ahí estoy desfasado. Ya vamos a hacer un TikTok y voy a sacar cortos de los mejores momentos de Biblia para gente polenta. ¿Tú vas a hacer un TikTok? ¿Tú te manejas ahí, po? Pero tenemos que pelear, sí. Tenemos que pelear. Que si no Pero, salimos discutiendo no tiene sentido esto. pero la Oye, vez pasada. Ah, a propósito. Ah, qué bueno lo que que me te iba a decir, acordaste. sí, antes que se me olvide, es que sí tienes que subirle el volumen al capítulo, el ¿Cuál audio, capítulo? a los capítulos quedan muy bajos Sí, en ¿cómo le volumen. subo? No, es que eso ya es la edición, pues producción, pues. Si eso es lo que tú no quieres hacer. Hermano, súbale al volumen de su computadora, de su televisor. Mira, prefiero hacer un llamado y que uno edite a su gusto el volumen. Si alguien quiere editar nuestros capítulos, tiene tiempo y tiene disposición Y tiene paciencia. y lo quiere hacer de pana, así, de buena onda, No, escríbanos. y que tenga paciencia, porque nosotros el manejo de tiempo que tenemos no es como muy así tan rápido. Antes de que se me vaya, amigo, una de nuestras radio escucha, digo yo, todavía no cacho cómo se le dice a los que escuchan podcast, así que Uno de si le hizo nuestros radio fans, de nuestra comunidad, de de nuestra esta- people, de alguien de los nuestro. pulentos De me los pulentos, no, envió, bueno, sí, ya. me envió ya que a propósito habíamos dicho que Biblia para gente pulenta no iba a ser una cosa así académica y todo, pero mi amigo Carlos se lo olvidó y entonces me estaba pidiendo la fuente la vez pasada. Tienes que citar la fuente de lo que acabo de decir. Algo así No, fue. pero no fue así porque la conversación es que si yo voy a decir algo, al menos tengo que decir dónde estoy sacando lo que estoy diciendo. Tengo que ¿O no? citar la fuente. No, pero es que Pero ¿a obvio, dónde ¿no? sacas tú eso? ¿Qué me acabas de decir? ¿Qué cosa? Eso, que tengo que decir, ¿de dónde lo saqué? ¿Dónde lo sacaste tú? No, por una cuestión súper simple. Si yo digo, esto es así y lo creo así, yo pregunto, ¿y por qué? Ok, me parece. Simple, ni siquiera nada. ¿De dónde sacaste eso que estáis diciendo? Se me ocurrió a mí. Ah, bien. Pero tú me dijiste, no, alguien escribió eso. Y yo pregunto, Sí.
¿quién escribió eso? Ah, no me acuerdo, pero lo leí por alguna parte. Estoy buscando ¿Otra vez? No está. Mira qué raro. No, pero dame un segundo. Otra vez desapareció. Es que una hermana ¿Quién? de, que Díganos, escucha no. que escucha Biblia para gente pulenta me dice me dijo en la Biblia textual, la revisión 4 de Biblia textual, aparece en las Ah, notas, miércoles. Alguien defendiéndote ahí. se menciona que Merodás es un lugar del cielo, a propósito de lo de Débora. Yo lo había sacado, que como lo Como que comenté, le dan no mucho sé si crédito, lo dije en el mucho programa o crédito a la fuera del Biblia programa. textual, ¿eh? ¿Cómo? Le dan mucho crédito a ¿Cómo? la Biblia textual a algunos. Que algunos le dan mucho crédito a la Biblia textual. Ya, esa es la segunda etapa de Carlos. Cuando Carlos no quiere algo, primero pide la fuente y después critica la fuente. ¿Sí? Cuando le das la fuente, critica la fuente. Eso básicamente es, No, no voy a aceptar al final sí, nada. No me van a yo convencer y simplemente por eso estoy voy a, haciendo, voy a estoy decir que no a haciendo todo. A estoy ver, haciendo un ¿dónde está? comentario nomás de Oh, algo perdón, nomás. no encuentro lo que me envió la hermana. Es que me lo envió en un mensaje de Instagram. Entonces me puso, ahí está, en tal lugar. Me citó hasta la página, hermano. ¿Qué página estaba? ¿En qué punto? Y lo estoy buscando. Entonces, hermana, tú que estás escuchando, envíamelo de nuevo, por favor, para ponerlo aquí Ya, en... Meros 297, Biblia textual. Ah, lo tení. Meros, según Maldiciones, los arqueológicos de Qumran muestran los más antiguos existentes textos hebreos con fragmentos, los de los 3 primeros capítulos de Génesis, bla, 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 bla. Vocablo luminario, lucero, lumbrera, fragmentos registran palabras maldiciones. La referencia es obvia, no solo para antigüedades europeas, sino para el teológico. Luceros. Espérame. No, ahí estaba explicando las maldiciones a Meroz, pero Sí, Meroz, la espera, palabra Meroz. que apreté mal el cosito. Espérate. Atrás si pueden ver, ahí está Jonás desesperado. Así lo No, es pone, que así lo pone Meroz también. aparece junto con Pa 23. A ver, déjame ver. Yo tengo mi Biblia Maldición. textual acá, hermano, pero ponerme a No, buscarlo. esa es la palabra 297, maldiciones, papá. Resulta curioso, mientras en hebreo cuando se cero, papá. Bien, dice, podemos explicar los distintos destinos de la soledad, Lo el voy a sistema buscar. como trigo, el sistema posterior, la ley, los propietarios son este sistema, papá, vocales, Jeremías, Arán, papá, izquierda, tormenta, recursos, Jeremías, Esta es la manera en que lee Carlito. Preguntando Mejía si los hermanos Meroz, nada están. tuvieron que ver con la batalla. Ah, ya. ¿Ya? Difícilmente podrían arrastrar un ejército. Tanak, Mejío y Meroz nada tuvieron que ver con la batalla de Barak. Por consiguiente, estas afirmaciones nos dirigen al Salmo 2, versículos 1 y 3, donde los Aja, reyes de las naciones pelearán contra el Hijo de aja. Dios. Mejío también se conoce como Ajar Mejío y el mismo Armagán. Esto es toda una interpretación de los Ya, traductores de pero la Biblia continúa, textual. continúa, no lo dejaste ahí, ¿Y qué se continúa. puede decir sobre Meros? Es un apax y su etimología proviene del arameo ocular y del griego tierra. La palabra presenta un agente de lugar y es traducida como lugar de extracción. Otra traducción es guarida. Así pues, el Guarida, ángel de Jehová maldice a los habitantes de Meros, a los que habitaban en un lugar de extracción ubicado en la expansión que nos narra Génesis 1, 6, 8. la Es el raquia. mismo lugar que fue abatido Lucero. Es el cosmos de la iniquidad del que Pablo habla en 2 Tesalonicenses. Es el lugar donde Elohim, Aleph Tav, consignó a las maldiciones en las luminarias para que Exacto. brillaran en la noche sobre el planeta Tierra anunciando la obra de Dios. El Evangelio de las Estrellas, eso sería Romanos 10. Los versículos 14, 15 y 16 de Génesis deben ser leídos juntos. Todo proviene de un propósito de maldición. No podemos jamás olvidar el problema trascendental que englobaba Hechos Génesis 1, 2. Difícilmente se podrá comprender Génesis 1, 14 si no se mantiene fresco en la memoria lo que hizo el traidor. Ok, Y ahí sigue explicando toda esta sí, idea de lo que acabamos de pero leer. ya quedó claro. Yo lo Sí, había tomado, interesante. mi comentario venía de haber leído que Meroz no era el lugar, porque su significado no hacía referencia a los Claro. territorios específicos, sino que el significado de su nombre era, yo lo que recordaba así más específico era guarida.
y que esto tenía que ver con la raquia, ¿sí? No recordaba la fuente, pero ahí hay una, la que tú estás mencionando de la Biblia textual. Creo que es la misma que me envió Sí, la debe hermana. ser esa, debe ser esa. Entonces, de ahí viene esa interpretación. Que obviamente es mucho más lógico verlo así, según el canto de Débora y lo que está hablando Claro, de sí, la batalla de estrellas. tiene sentido. Ahora, si estos tipos que escriben la Biblia textual, obviamente que son eruditos en la lengua, apuntan allá, aún siendo académicos, ¿por qué no? ¿Cierto? ¿Por qué no? Tú lo has dicho. Y no son lo único, ese es el asunto. O sea, no es una, yo te digo de en serio, no es una teoría que solo aparece en la Biblia textual. Yo ya la No, había no, por eso te escuchado. digo, sí, yo Ahí creo está más que extensa, sí. Está más, esto, tiene esto, más explicaciones. estos académicos no van a tirarte eso así como porque se le ocurrió. ¿Cachai? Sí, de Son, más. o sea, De más. han Entonces, estudiado la... cerrando Ah, este momento, Débora, no, del, está bien, está bien. Mira, yo el capítulo pasado solo pregunté de dónde sacaste eso, punto. Nada más. me Y me lo parece, respondiste. me Bueno, en parece. realidad, en el La estricto hermana, en nivel, realidad fue la hermana. sí, eso te No, iba a decir. no hay Y crédito lo aquí. terminé buscando yo más encima. Un Así que desastre. gracias a la hermana que mandó y Se provocó este salvaron ahí. momento de Se claridad. salvaron. Dijeron, están atacando a Simón, vamos a ayudarlo. Gracias, gracias. Entonces, entrémosle a Gedeón, personaje favorito de Carlito. Así que, Carlito, hoy día te vamos a escuchar a Ah, full. Lloré del policía la verdad, malo. ¿Parece? no es mi personaje favorito. En realidad, no tengo No, pero ya te como. estáis descartando, no. Tú me dijiste No, yo dije Gedeón que me es gustaba tu la juez historia de. favorito. No, mentira. Dije que Sansón parece. No me acuerdo, pero Ya, ya. ya, dale, dale. Oye, ¿qué puedo decir de Gedeón? Gedeón significa destructor o poderoso guerrero, si no me equivoco. ¿Ya? Eh, no sé, vamos a partir leyendo. Abran su Biblia, hermano. Es que en el capítulo 6. Dale, 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 dale. Dale mejor. Que un capítulo 6. El juez es capítulo Leo 6 y y, dice, ya, Leo y tú me o detienes sea, cuando vamos quieras. leyendo juntos. Po. ¿Tú Te estás diré a tu leyendo la Biblia personaje textual? favorito. Ya démosle. Pero los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. De nuevo la misma introducción de los otros jueces. Y los entregó Jehová en manos de Madián 7 años. Y la mano de Madián prevaleció sobre Israel, y a causa de Madián los hijos de Israel tuvieron que hacerse guaridas y cavernas en los montes y en las cumbres. Ya este dato nos está diciendo que en realidad la cosa estaba muy crítica. Y sucedía que cuando los de Israel terminaban de sembrar, los de Madián y Amalek subían con los hijos del oriente y acampaban contra ellos y destruían su fruto hasta llegar a Gaza. Y no dejaban sustento alguno en la tierra de Israel, ni cordero, ni buey, ni asno. Subían ellos con su ganado y sus tiendas se extendían innumerables como multitud de langostas y entraban con sus camellos en las tierras de Israel y la devastaban. Y empobreció Israel en gran manera a causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, y el ángel de Jehová vino y se sentó bajo la Espérate un encina de poquito, espérate, Efrat. espérate, espérate. Dale. O sea, que me acordé, yo creo que, bueno, hice hartas predicas sobre Gedeón, me acuerdo. Ahora en el Gedeón es momento, predicable, es predicable. ¿cierto? Sí, Sí, demasiado sí, mucho. sí. Sí, porque igual es toda una... interesante la historia. Yo, por el que me gusta la historia de Gedeón, porque está... todo lo que ocurre desde mi perspectiva es como bien extraño, bien chistoso igual, ¿ya? O sea, partimos de nuevo por la idea de que estaba mal Israel, dice que Dios le había entregado a Israel a los madianitas durante 6 años, 7 años, o sea, toda esta simbología, bueno, del 7, qué sé yo, hoy me veo como feo hoy. No. ¿No te gustó el cambio de cámara en la edición, por mano? Espérate, a ver. Estamos Ahí sí, editando aquí. allá. A ver. Ya. Tengo como así como para retocar la apariencia.
Pones un filtro con lentes de buzo. ¿Ahí A me todo veo esto, mejor? los ¿Ahí hermanos cómo me que veo? están escuchando en ¿Cómo me Spotify, veo? ahí vais bien, vais bien. Les comento a los hermanos que están escuchando en Spotify que hicimos un cambio de cámara y Carlito dijo, no me veo bien, así que está editando antes de continuar con ¿Qué? Gedeon, Tenéis que explicarle a la gente en Spotify. para que sepan qué movimiento estamos haciendo acá. Ah, que muy bien. Dale. Enojado. ¿Y qué pasó con Gedeon? Espérate, vos. ¿Estáis ¿Se pegado ve? con...? Sube la pantalla compartida, po. ¿Qué me estás pidiendo? A ver, ¿Se espérame. puede subir? Déjame Se puede agregar. subir porque Pum. ¿Es una página? ahí es la Biblia. Ah, Biblia, está online, Sí, pero se ve ¿o muy no? chica. Se ve muy chica, sí. Sí, no ¿La se alcancé a alcanza a leer leer. o no? No, y ¿Ah? aparte yo mis lentes los llevo por una razón clara. Ya. Es que quería ir Dale. leyendo, ¿viste? Si lo hubiéramos hecho por Zoom se vería mejor esto. eh, 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 dale. Pero iba a mencionar Bueno, algo de Gedeón. ahí pasa mi esposa por atrás. Saludando. Ahí está. Ya, Ahí yo, está. yo, yo quería hablar sobre Gedeón, sobre la... Yo pensaba un poco en esta idea de cómo parece así que el Señor había abandonado a Israel por 7 años. Esto es típico en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Pero, Testamento, pero ahí como, dice lo como la entregó. imagen, tipo, lo abandonó. Ok, lo entregó. Semántica y los dejó ahí. Pero esa manera de explicar más bien tiene que ver con esta idea que hay detrás, sobre todo del Antiguo Testamento, de la cultura hebrea, de que Jehová dio y Jehová quitó finalmente. Todo pasa porque es aprobado de parte de Dios. Y esa es la manera de entender. Diferente puede ser quizás como nosotros hoy día a veces manejamos esta percepción acerca de las cosas que nos suceden, ¿cierto? Porque a veces podemos decir, o el cristiano occidental o no testamentario, porque a ver, no sé si es tu caso o el caso de las personas que están escuchando, pero muy común a veces decir, esto lo hizo el diablo, no lo hizo Dios, ¿me entiendes? Como, o sea, de aquí como que Dios no tiene nada que ver con esto. Desde la Sí, te perspectiva entiendo. bíblica, antiguo testamentaria, todo tenía que ver con Dios. Entonces, finalmente si estamos en esta desgracia es porque hemos pecado, hemos fallado y Dios cumple con lo que dijo que iba a hacer, que si nosotros nos descarriábamos íbamos a terminar en esta condición. Claro. Eh, Cosa que es muy interesante ver también, porque uno a veces, como cristiano moderno, poco reflexionamos quizás en que yo estoy así porque le fallé a Dios. ¿Me entiendes? Sí, eh, sí, el cristiano mucho se autojustifica, a veces también diciendo como, no, son los procesos, y ¿por qué no ponernos en esta idea de que a veces no son procesos, simplemente son porque me descargué, porque yo estoy mal porque me alejé, punto, fue todo. te entiendo. Sí. Porque poco se habla de eso quizás, ¿me entiendes? Quizás en estas iglesias modernas como que poco usamos eso, lo tiro como idea, no es que yo crea completamente lo que en este momento lo que estoy diciendo, pero estoy tratando de poner como un terreno aquí en este aspecto. Pero el punto central es que en estos 7 años la devastación en Israel es constante, ¿cierto? A tal nivel de que los israelitas ya están perdiendo su comida, están siendo arrasados, hay una destrucción tremenda, hambre, crisis económica, violencia. Los madianitas le pasaban por arriba todo el tiempo, tenían más camellos, tenían más de todo. Y Israel lo único que hacía era trabajar, y cuando trabajaban los madianitas venían y le robaban todo, ¿ya?
Si eso claro. yo lo llevo a un sentido espiritual, que es como nosotros lo predicamos, como tú dijiste, bien predicable, eh, no hay mucho que decir. Eh, Así a veces nos encontramos o nos podemos llegar a encontrar en nuestra vida, ¿cierto? El punto es ver el por qué estoy así. Mm. El punto es ver realmente, Señor, ¿cuándo me vas a sacar de esta situación? Sí, aquí hay un punto que tú estás mencionando, que lo que te entiendo es que estás resaltando el hecho de que hay como una responsabilidad personal aquí en este texto, en este caso en responsabilidad del pueblo, Bueno, jueces siempre va a ser así. claro. No, el que yo como que quiero hacer este paralelo igual de que no es, a ver, es sensato pensar, aún en el nuevo pacto, vamos a ponerlo así, de que hay circunstancias en la vida que son autoprovocadas. Claro, sí, demás, o sea, Pero un gran mira, pues, porcentaje, pero podemos decirlo sí aquí, ¿me entiendes? Pero que hay cuando de verdad estoy enfrentando la aflicción. sí. De hecho, esto era autoprovocado, o sea, ahí está Sí, presente, Israel se lo provocó a sí mismo, el término lo entregó, obviamente conecta inmediatamente con Romanos, cuando Pablo dice que lo entregó a su pecado, en Romano 1, y también vemos, más adelante se va a ver que el ángel de Jehová aparece para hablarle a Gedeón, y por ejemplo, el ángel de Jehová le dice a Gedeón, Gedeón, Jehová está contigo. Y es un detalle porque no le dice Jehová está con Israel. Dice Jehová está contigo. O sea, el asunto es contigo hoy día, Gedeón, no con Israel. O sea, es para liberar a Israel, pero el problema es que Israel yo lo tengo en la capilla de los castigados. Y entonces Gedeón responde con una en plural, no responde en singular, no espérate. dice, Yo tengo otra idea de eso. dale. O sea, porque antes de que tú hablaras del verso 7, aparece, los israelitas claman, piden Ajá. ayuda, y ahí aparece el ángel del Señor y dice, yo los saqué de Egipto, los liberé, esto, lo otro, pero yo lo único que les pedí es que no fueran a adorar a los dioses ajenos, pero ustedes lo hicieron, ¿cierto? No adoren a los dioses amorreos, ¿cierto? Pero ustedes no me obedecieron. Sí, Bueno, ahí está el tema de esta idea, o sea, tú hiciste lo que yo te dije que no hicieras. Y le dice, yo te saqué de Egipto porque le está recordando que en el fondo ustedes por sí solos no tienen ningún poder. Y claro, todo el poder claro. militar y el señorío y todo lo que han conquistado ha sido gracias a mí. Y yo te voy a ser bien honesto con esto, desde mi perspectiva, igual no me gusta esto, para nada, no me gusta para nada esta idea de que si no haces lo que yo te digo que hagas, te va a ir mal. Yo sé que esto es poco cristiano decirlo y es poco evangélico decirlo, pero esta idea que se presenta de Dios diciendo, si tú no haces lo que yo te digo, no te va a ir bien, ¿ya? No me gusta a mí, Carlos. Pero yo pienso que igual depende mucho el ángulo, porque una puede ser una advertencia real, como decirle a alguien no pongas los dedos en un enchufe porque hay electricidad y te va a electrocutar. Ahí no hay ninguna amenaza, ahí hay una constatación de un hecho. ¿Sí? Te estoy contando acerca de un hecho que va a ocurrir porque es inevitable. O sea, no saltes del tercer piso o del séptimo piso de un edificio porque te va a quebrar los huesos. Ese tipo de... Eso puede ser tomado de esa manera, como Dios advirtiendo, constatando algo que va a ocurrir, o puede ser tomado de otra manera, como con ese otro tono, con el tono de no te muevas a menos que te lo diga o yo te voy a castigar. ¿Te soy bien honesto? Yo creo que va por el segundo tono. Así te Claro, lo tú digo, así. lo ves con ese segundo Mira, tono. pero ¿por qué? Porque Dios normalmente le va a decir a Israel, Israel es de mi propiedad. Si tú entiendes la mentalidad hebrea, el hebreo no tenía problemas con entender de que eras propiedad de Dios y Dios hacía lo que él quería. ¿Me entiendes? Ahí está Job, ahí está Jonás. Jonás no quería hacer lo que Dios quería. ¿Me entiendes? Toda esta idea tiene, se arranca de Dios. ¿Sí?
Mira, si yo no estoy a ver, yo siento que hoy día a veces los cristianos modernos suavizamos ciertas cosas y decimos, no, es que lo que el texto quiere decir es esto, es la buena intención de Dios. No, yo y creo que es legítimo decir, ¿sabes qué? En este momento tú eres de mi propiedad y tienes que hacer lo que yo quiero que hagas, punto. Pero Dios no lo entiendo, bueno, por algo es Dios, ¿me entiendes? Yo no entiendo muchas veces las cosas, ya lo dejo ahí nomás como idea, no quiero... Pero yo estoy de O acuerdo con sea, lo que tú estás diciendo y, y quiero y te añadir algo digo, más. a mí no me gusta, pero tengo que lidiar con esto, porque finalmente ese es el problema del cristianismo a veces, como que nos confrontan ciertas cosas y le damos una vuelta para adornar eso, ¿me entiendes? Como defender a Dios, entre comillas, defender la Biblia. No, filo, si Claro, esto abuenarlo. es así. Desde mi perspectiva, Dios le dice, no adoren esos dioses porque ustedes son míos. Y si ustedes adoran a otros dioses, yo los entrego a a los enemigos. ¿Por qué? Porque todo el poder que ustedes puedan tener es gracias a mí. Y el día que ustedes me dan la vuelta a la espalda, yo saco todo mi respaldo y mi poder. Punto. O sea, vuelvo a decirte, estoy de acuerdo contigo. Pero también digo que los dos ángulos que yo mencioné no se ¿Sí? contraponen, porque hay momentos en donde Dios constata un hecho cuando dice, si hacen esto va a ocurrir tal cosa, como le pasa a Adán, por ejemplo, que le dice, ciertamente morirás, y efectivamente es lo que le ocurre. Pero también está la otra parte, cuando suelta las sentencias sobre el hombre y sobre la mujer. Por ejemplo, el sudor de tu frente, tendrás hijos con dolor, y ahí viene esa parte de, tú vives porque yo te di vida, o sea, tú estás aquí porque yo lo hice por ti, y lo que le dice el ángel a Israel, tú estás aquí porque yo te saqué de Egipto, tú sobrevives porque yo estoy en esto. Y creo, y por eso estoy de acuerdo con lo que tú mencionas, creo que todo el libro de Jueces está mucho en ese tono de mostrarnos, y por eso los personajes son todos débiles, débiles en el sentido más humano de la palabra, o sea, que las misiones que tienen son imposibles de lograrlos por su fuerza, y creo que eso es deliberado de parte de Dios para Él demostrar que las cosas ocurrían porque Él estaba ahí. O sea, es como cuando Jesús dice, separado de mí, nada podéis hacer. Y es una palabra muy, es un imperativo, digamos, es casi como tú eres mi propiedad. Y yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, el concepto de doulos, el concepto del esclavo de Dios, el concepto de, yo a veces bromeo y digo, él es mi amo, yo soy su samurái, para bromearlo. O sea, en ese concepto de yo tengo que hacer lo que él me dice que haga, me guste o no me guste. Pero yo pienso que ese tipo de relación responde también a la manera en que Dios trató con Israel, porque hay que decirlo, lo apartó y le dio una serie de cosas que el resto no le estaba dando. También responde mucho cuando Dios se muestra celoso, en este caso por la idolatría. ¿Qué es lo que aparece aquí? A todo esto iba a mencionar también lo que tú decías de Gedeón. Aquí se menciona en la Biblia que tengo que Gedeón significa talador o cortador, del verbo gada, que es cortar o mutilar, talar. A propósito, Mm, también destruir, obviamente, sí, proviene de ahí. sí. Y eso. Eh, Entonces, no, yo creo que, no sé, hay que lidiar con eso nomás. es que yo pienso que es así, po. Yo creo que es Hay que así. O lidiar. sea, hay muchas O cosas que sea, son culpa a mí nuestra no, a mí no y me hay otras gusta cosas mucho que no si son culpa esa, nuestra. yo no sé si estaré, o sea, a mí no me gusta mucho esa manera, sí, la verdad. Estoy Sí, así, te tal cual. entiendo, pero, No me gusta. pero, Y, pero el tema pero, es algo, a mí me parece que esto se entiende mejor cuando también vuelvo a Pablo, cuando Pablo dice es que efectivamente nadie es esclavo de nadie, o sea, o eres esclavo para la vida o eres esclavo para la muerte, del pecado para muerte o del espíritu para vida. O sea, en el reino, ya entrando al pacto de Jesucristo, al pacto ya eterno o el nuevo pacto, esto queda más clarificado, cómo funciona. También en Romanos, cuando lo explica Pablo, y hay un entendimiento mucho mayor. Pero aún así no quita esta facultad de Dios de decir, yo los creé, son míos. Y pude haber acabado con todo esto en un momento y no lo hice. Y he dado una serie de circunstancias para que se arrepientan. O sea,
tampoco vamos a decir que, oh, Dios es muy severo. A mí, si me preguntan, yo considero que Dios no está siendo severo. Es muy tardo para la ira en todo lo que está haciendo, porque aquí estamos con un Israel que en los 300 años de jueces, todo el tiempo vuelve a lo mismo. Todo el tiempo vuelve a lo mismo. Y no es un tema solo de Israel. Yo uso ese término Israel, pero creo que todos hacemos lo mismo. O sea, tenemos una tendencia a repetir ciertos errores. Y el Señor entonces viene y tiene que volver al mismo punto y vuelve a rescatar y volvemos de nuevo. Entonces, en ese sentido, muy tardo para la ira. Con el poder y la omnipresencia y la omnipotencia que tiene, pudo haber acabado con esta historia rápidamente y sin embargo nos proveyó una forma de no ser destruido. Sí, pero igual ahí, no sé, todo lo que tú me estás diciendo es como escuchar a MacArthur. No lo he escuchado, así que no sabría decirte a qué suena. Y en eso no miento, nunca lo he escuchado. Es como escuchar esa teología reformada de finales del siglo XIX. A ¿En lo qué que voy sentido? en el sentido de eso, lo mismo que acabas de decir, po, de que Dios si quisiera destruirnos no hubiera destruido y todo eso. ¿Y Eh, te parece que no es así? me ¿Que no parece de tenía el que poder para Dios, hacerlo? me parece que Dios nunca ha querido destruirnos. Y Punto entonces, uno. ok, si Dios nunca ha querido destruirnos, cosa que es algo que estaba mencionando, Espérate, pero no me sino dejáis que... terminar, po. No te Dale, dale, dale. ofendas, no te ofendas, Simón. Eh, sacaste la espada al tiro. Pero si te dije que hacer de policía malo, po. Ah, ya. Ahora, eh, es que ahí otra vez se contrapone esta idea, ¿me entiendes o no? Del querer con el poder de Dios, finalmente. Ajá. Y esta idea del Dios demasiado alejado de la humanidad, ¿me entiendes? Este Dios que literalmente nosotros somos una miseria y Él es todo lo más maravilloso que hay. ¿Dónde quiero Yo no lo llegar veo con así. esto? Pero espérate un poco, es que cuando se plantean estas cosas, justamente apunta hacia allá, ¿me entiendes o no? Yo veo Justamente que es todo apunta lo hacia allá, contrario. es que te vas a contradecir con lo que acabas de decir. No, no, no. Me Eh, refiero... Pero termina. no, a lo que voy yo finalmente es de que, punto uno, yo creo que, no sé, a lo mejor tú también piensas lo mismo, como lo acabo de decir, Dios nunca ha querido destruir a su creación. Um, punto dos, en el huerto, en el Edén, cuando Dios le dice van a morir, completamente no mueren. Hay gracia y misericordia y sigue habiendo amor, ¿me entiendes? Y luego cuando nos encontramos con esta idea, sobre todo aquí en Gedeón, donde yo les dije que hicieran esto, ustedes no hicieron esto, y por eso les pasa esto otro, porque finalmente yo me enojo, porque ustedes hacen lo que yo no quiero que hagan, ahí es donde, a dónde voy yo y he venido todo este rato diciendo, hay que lidiar con estas maneras o formas donde se relata y se grafica o se expresa a Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento. Hay que lidiar con esta idea de que vemos en esta posición a Dios muy severo diciendo, te saliste un ápice de lo que yo quería hacer, ahora aguántatelas. Pero en otros momentos nos vamos a encontrar con esta otra idea de Dios diciendo, wow, aún hay misericordia en cuestiones como que tú dices, ¿de verdad? O sea, mira lo gracioso de Génesis, por ejemplo. Génesis está lleno de errores tras errores de personas donde Dios va y pone la cara por ellos. O Sí. sea, tú lo vas a ver así. Ahora, en este otro contexto, pareciera ser que no, que Dios está tratando de lidiar ahora con el hijo llamado Israel. Y quizás, y aquí hay una idea muy interesante que algunos hablan acerca de cómo Israel es como el hijo adolescente que va creciendo a lo largo de la historia. Y así como va creciendo, Dios va entendiéndose con Israel, ¿me entiendes? Génesis como el niño y Éxodo el paso a convertirse ya en este adolescente y finalmente todo el Antiguo Testamento Israel es el adolescente que Dios va lidiando con él, que se pierde, que vuelve, etcétera, hasta llegar al entendimiento que en Cristo ya y que deberíamos todos ser adultos y que la iglesia debería ser esta imagen de la adultez.
cosa y de la madurez, cosa que... Entonces, Simón, no, si mi punto es el siguiente, mi punto es que... Me da risa lo de la madurez porque Eres un río. uno no sabe si reír o llorar. Mi punto es el siguiente, de que a lo que voy yo, de que, claro, Dios tiene poder para hacer lo que se nos ocurra, pero, y aquí está el gran crucigrama, Dios va a hacer algo en contra de lo que es Él en esencia. Entonces, si tú me preguntas, ¿Dios que puede acabar con todo? Dios no puede acabar con todo, porque va en contra de lo que es Él es como ser mismo. No sé si me explico. Dios, Te sigo. Dios no puede hacer eso y no lo va a hacer, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo veo esta imagen del Dios de amor que es Él, que yo creo que es eso y que lo he visto en mi vida, pero también encuentro esta otra etapa de mi vida o esta imagen del Antiguo Testamento donde tengo que lidiar con esta faceta o forma o etapa o carácter de Dios también. Y ahí es donde yo estaba apuntando de que en la Pascua tenías que comerte el cordero completo. Con todo, hueso y todo. Y yo creo que eso ejemplifica muy bien cómo deberíamos tratar de encontrarnos con Dios, si es que creemos en Él y si lo llamamos como papá. Vamos a tener que lidiar con todo lo que significa Él y con estas situaciones difíciles, difíciles. Porque si lo ponemos en plano, o sea, Dios los entregó, los soltó, punto. ¿Por qué? Porque se portaron mal. Pero Dios, ¿qué onda? ¿Tú harías eso con tu hijo? Esto? No. Bueno, hay que encontrarse con esto, punto. Y a lo que quería llegar yo con mi reflexión pastoral de Gedeón, así cuando dije la prédica, es de que es importante identificar. Mi esposo se muestra arrancando por ahí, saliendo de cámara. Hay que lidiar con esta en nuestra vida, lograr identificar que hay momentos y circunstancias donde quizás sí estemos en una situación tal que Dios simplemente nos suelta. El punto es que somos demasiado orgullosos para darnos cuenta de eso. Ya, pero antes que entre a ese punto, que me gusta, pero antes que entre a ese punto, porque da como para, es como para Gedeón. Medio chamoyo que Todo lo metí. que has dicho, todo lo que has dicho, me parece que es coherente con todo lo que hemos visto y uno ve en la escritura y uno ve de cómo Dios actúa. Y vuelvo al punto, o sea, yo creo que estos dos ángulos están en la escritura siempre. Una parte donde Dios, básicamente, cuando está diciéndole esto va a ocurrir, está constatando un hecho. Que no lo hace, pienso yo, que no hace que Dios esté más lejos por el hecho de que entregó a Israel. Está lejos en términos prácticos a lo mejor, pero no en términos de su presencia. O sea, que Él esté pendiente, que Él aparezca en estos 7 años una y otra vez, en el caso de Gedón aparece, luego otro juez y luego otro juez, me dice a mí que este Dios todopoderoso estuvo continuamente presente en la historia de Israel. Y es como ese versículo que dice que al final al hijo que ama, Dios lo corrige. Tiene que ver con una forma de amor que es extraña para nosotros entenderlo, Sí, a mí no me porque gusta. Dios, o sea, no es algo que nosotros podamos cavilar y llegar a una conclusión rápida, no se puede. Hay que experimentar eso, digamos. Pero yo veo estas dos características, que tiene mucho que ver igual con estas dos características de Dios, de ser inmanente y al mismo tiempo trascendente. O sea, estar por sobre una generación, 2, 3, 4 generaciones, ¿Se puso teológico, amigo? de estar por 3, 4 generaciones. ¿Teología Después te voy a decir cuál es la sistemática? cita de eso. Después te comento cuál es la cita. ¿Teología sistemática aquí? De estar sobre varias generaciones y entonces ver un comportamiento más allá de la vida de una persona por varias generaciones y tener que tomar acciones pensando no es solo en esta generación o en el Simón de hoy que yo estoy acá, sino que él está pensando en 3 generaciones más adelante, como Dios trascendente. Y al mismo tiempo, en esa inmanencia, caminar conmigo el día a día. Y entonces, manejar esas dos cosas para nosotros es súper difícil. Yo creo que Tú no lo dijiste algo ahí, logramos.
¿Dios ve el futuro? ¿No? ¿Dios ve el futuro? Yo creo que él está en un presente continuo. O sea, está en un lugar donde el tiempo no tiene relevancia. Él está Que sobre dijiste el que, tiempo. Él pero creó no, el tiempo. pero dijiste ve generaciones más adelante. Ah, claro, sí, de todas formas. O sea, la escritura lo muestra, le dice a Abraham lo que va a pasar. Cuando le explica lo que va a venir de Isaac, inmediatamente le dice que van a estar esclavos en Egipto. O sea, le contó la historia completa. Entonces, ahora, de ahí podemos entrar a otra conversación, porque Sí, también se habla porque de quién iba a traicionar a Jesucristo, de que alguien lo iba a traicionar, pero no sabemos si ya estaba en mente que fuera Judas, no lo sé. Es algo que, a mi parecer, Juanito dijo que sí. por más que le demos vuelta, escapa en parte a nuestra idea, porque nosotros no podemos escapar de esta temporalidad. Por más que nos esforcemos, siempre hay una pizca de temporalidad en nosotros que nos va a traer hasta acá. Por más en el espíritu que andemos todo el día, siempre, y eso es bueno, es algo que es necesario, fuimos creados así. Pero lo que voy es que en este mismo también no es difícil para nosotros entender cuando Dios aplica ciertas acciones que a simple vista nos parecen chocantes. He dicho. Caso cerrado. Sí, es complejo. Es bien complejo, no es fácil. Cuando uno se pone ya a ser serio en el tema y quiere dejar el dogmatismo. ¿Me entiendes? Sí. El dogmatismo es decir esto es así, porque esto es así, porque la Biblia lo dice. Ajá. No, o sea, chocas con la realidad y te das cuenta de que obviamente hay circunstancias y situaciones en la vida que no tienen explicación alguna. Ahora, tomándome de eso, están entonces, oye, pero pausa, mi cabeza está a full. Sería buen tema de conversación ver el tema de si Dios ve el futuro, no lo ve, o cómo se relaciona con el futuro. ¿Cómo se Eh, relaciona con el tiempo en realidad? Por sí, ahí va el asunto. pero ¿cómo funciona eso? Si el futuro está escrito o no está escrito. Yo creo que Eh, sería una conversa que sería muy buena y al mismo tiempo dudo que lleguemos a una conclusión, una Obvio que certeza no, obvio que total. no, pero es bueno dar a conocer diferentes puntos de vista Claro, con respecto a esto sí. porque también eso va a condicionar un poquito con qué creemos del apocalipsis y otras cosas. ¿Ya? No, y este mismo libro de jueces. O sea, discutimos hace unos capítulos atrás si efectivamente el escritor está escribiendo, poniendo elementos así abiertamente para llevarnos a un objetivo, o si estos elementos están puestos ahí proféticamente hablándonos de lo que iba a venir. Por ejemplo, Gedeón, que se llama cortador o mutilador. Después él va a Sí, cortar los ídolos, va a destruir los ídolos. Entonces, es claro, que si yo creo yo, que el escritor lo puso a propósito, o si yo creo que cuando se le puso el nombre a Gedeón, ya estaba profetizado lo que él iba a venir a hacer. no, yo creo que todo, hasta no sé, hasta Crónica, está pensado desde una manera específica escribirlo, para Claro, porque llegar al punto. yo tengo la otra percepción, po. Para mí, o sea, no le quito esa parte humana, sé que existe, porque obviamente hay mucho de eso y lo podemos ver, no me parece mal, me parece bien, es parte de que el Señor haya entregado su voz, digamos, a los seres humanos para que nosotros escribamos, o sea, haya escrito, pero para mí sigue siendo la escritura un libro completamente profético. Y no solo está demostrado en este tipo de cosas, a mi parecer está demostrado en otros libros que sabemos que son más antiguos, que estaban de mucho antes que Jesús viniera y sin embargo detallaron con precisión algunas cosas que Jesús vivió. Entonces, para mí la escritura en sí es simbólica porque tiene un componente profético altísimo, por no decir que todo. Pero eso Entonces, en no este resta caso, de que hay una intención. claro, o sea, yo no creo que. Sí, creo que hay cosas que obviamente el escritor dijo, voy a poner esto, no puedo contar toda la historia, voy a centrarme en estos tres eventos de la historia de Gedeón, por ejemplo. Hay detalles que no sabemos de Gedeón, pero voy a Sí, quedarme con estos porque elementos. tampoco sabemos si ocurrieron esas cosas. ¿Cómo? ¿Cómo? Tampoco sabemos si ocurrieron estas cosas. Claro, de tu punto de vista, para mí sí, po. Para mí ocurrieron, No tengo dudas, completamente. pero tampoco pruebas, dijo No tengo dudas, pero prueba. Pero mira, tengo un libro aquí en el librero
que parece que lo comentaron alguna vez, son biografías de estrategas de guerra, y curiosamente el escritor, que es un militar, o un historiador, parece, de historias de la guerra, no es cristiano y parte con Gedeón, su primer personaje. Y está hablando, el resto de los personajes que nombra son Napoleón, son, qué sé yo, el general tanto de Alemania, en fin. Ya, pero eso no demuestra nada, Simón. No, te estoy comentando de que la existencia de aquellos hombres que están en la escritura, eh, a ver, Es un gringo el tiene que escribió bastante eso, ¿no? documentación, tiene mucha más documentación que otros personajes de la historia, que no tenemos nada más que la mención de X una vez en algún lugar. Ya, mira, te voy a ceder ese punto para no seguir dando vuelta, pero no creo que ese punto no. Entonces no lo cediste, po. No, sí, en realidad no lo cedo. No lo cediste, po. Tu, No, tu no te punto lo cedo. no resiste mayor análisis, tu punto. Ahora, eh, ¿dónde quedamos? Quedamos en que Gedeón existió. Eh, ya. Está Dale, bien, dale. da igual. A mí da igual. El punto es lo que podemos extraer de esto, que es lo bonito. Y el ángel les va a decir esto, les pasa por esto. Ya, y ahí yo quería quedar, si siempre cuando vamos a encontrarnos situaciones en la vida donde las cosas estén mal, donde las cosas no estén funcionando, yo creo que es sensato pedir ayuda, pero en esa ayuda, sí o sí, si estoy yo entregado a Dios, si estoy entregado a su voluntad, si estoy entregado a vivir para Él, sí o sí, Dios se va a encontrar con nosotros y nos va a confrontar y nos va a decir, esta situación pasa por esto, por esto, por esto, por esto. El tema es que hoy día, quizás en nuestro cristianismo moderno, hemos, pienso yo, que no respetamos los procesos, no asimilamos los procesos personales. Y yo creo que aquí hay un punto muy importante también en el poder sentarse y reflexionar y decir, ¿sabes qué, Señor? Entiendo por qué estoy viviendo esto, entiendo, pero no lo quiero asumir, o qué sé yo. Pero creo que sí Dios quiere también como explicarnos el porqué de lo que nos pasa. Y eso es muy importante porque las reflexiones que se sacan después de entender eso son enriquecedoras. Y sí, yo creo que ahí es cuando se produce el avance, finalmente. Eh, entonces, yo creo que una de las mayores cosas que nosotros, creo que un cristiano y un hijo de Dios puede llegar a hacer en su vida, no es saber para qué nació o cuál es su propósito, sino entender por qué pasan las cosas que le pasan. No sé si se explica. Porque desde ahí tú empiezas a construirte y empiezas a avanzar y empiezas a caminar hacia una dirección, aún sin siquiera saber el porqué de todo el asunto, hacia dónde voy caminando. Yo creo que eso, desde mi perspectiva, es mucho más significativo. Entonces, ponemos mucho más énfasis a veces en el final o hacia dónde tenemos que ir, cuál es nuestro propósito en la vida, pero no ponemos énfasis a lo que estoy viviendo hoy. Y creo que ese es un punto importante cuando yo veo el libro de Gedeón. ¿Por qué digo esto? Porque Gedeón está guardando, está arando y está haciendo todo el tema en el lagar. Y en el lagar era el lugar donde se pisaba el vino, ¿cierto? Entonces está haciendo algo Está trigando el que trigo. está trigando en Como un la trigal. canción. Trigo trigaban en un trigal. Está haciendo algo bueno, está haciendo lo que tiene que hacer, pero en el lugar incorrecto. Claro. Producto del miedo de su circunstancia actual. Entonces, lo Aquí a que mí va a me venir a Dios parece, decir, yo te digo, a mí me parece, si yo hubiese estado en el lado de Gedeón, habría hecho lo mismo. Me parece que era sin lo más duda, po, sensato en ese momento. O sea, si obvio, viene una armada de gente a robarse todo, yo me pero imagino un Gedeón así pensándola y diciéndole, bueno, no podemos perder otra cosecha, así que me meto aquí, lo hago aquí calladito y me quedo con un poquito de grano porque tengo que comer yo, tienen que comer mi familia, en fin. es que eso no está en discusión. Pero lo interesante, y aquí es donde me agarro de tus palabras, lo simbólico y lo profético de esto, Toma, me ¿cómo gustó, estoy ya, ahí? me entusiasmé. Lo simbólico de esto y lo profético, si se quiere la palabra, es de que
Simón está haciendo eso por causa de todo lo que hemos venido hablando, de que el pueblo desobedece a Dios. Eso es una razón. Pero lo otro es de que está haciendo lo que tiene que hacer en el lugar incorrecto, y es así como terminamos nosotros cuando no le damos una vuelta al porqué de lo que vivimos. Sí, te capto, te entiendo, Y ahí, me gusta la idea. y ahí viene el ángel y Continúa, le dice, profeta. y ahí viene el ángel y le dice, varón esforzado y valiente, si no me equivoco, algo así le Sí, dice, sí, le dice, a te lo una leo persona. textual. Espérate. Y el ángel se le apareció y le dijo, Jehová Sebaot es contigo. Gedeón respondió, ay de mi señor mío, si Jehová está con nosotros, bueno, lo que te mencionaba antes, él responde por el No, pueblo y el Jehová se ángel le va. habla con, Mira, aquí el Señor es contigo, guerrero valiente. contigo. Y él Sí, dice, el Señor pero, está contigo, guerrero valiente. Pero ajá, espérate un poquito, antes que esto. Ahora, el tema es que el ángel le dice a Gedeón, guerrero valiente. exacto. Y ahí está el punto, pues Gedeón hasta ese punto no era un guerrero. No se consideraba a sí mismo un guerrero tampoco. No, no había peleado nada. Hasta donde Ahí, sabemos, no había peleado nada. y ahí está el tema, cómo el ángel le da vuelta. De inmediato el ángel le está diciendo, esto eres tú. Pero, ojo, que yo he escuchado muchas veces que Gedeón, y creo que hasta yo lo dije más de una vez, que Gedeón se ve muy cobarde ahí ocultándose para trigar en el lagar. Pero lo cierto es que ya, si uno se pone los zapatos de Gedeón, Era un en bio. realidad, en realidad uno dice, ¿qué opción tenía? Aparte de hacer eso. Y por otro Es que lado, también uno piensa, no está en una cueva, todavía está en su casa, o sea, todavía Gedeón es la resistencia. el tema es que me da la impresión de que Gedeón tampoco ve mucha esperanza. Está No ve sobreviviendo, ¿no? salida. Sí está viviendo el día a día y así es como nos encontramos muchas veces. Ahí está lo profético. Pero el punto es que el Y no ángel es le da, solo pastoral. el ángel le da toda su identidad, ¿cierto? Le da su propósito de una. Va a ser un guerrero. Punto. Esto, te estoy ungiendo aquí, listo. Te estoy lanzando a la batalla. Pero Gedeón no es bueno, yo creo que es el típico, la respuesta y el típico profeta que lo encontramos en el Antiguo Testamento, vamos a ponerlo así. El que no entiende nada de lo que Dios quiere, o si lo entiende, igual quiere como prueba y quiere cuestionar lo que Dios le está diciendo. Y, y creo que eso, si tú ves el Antiguo Testamento, creo que al parecer eso a Dios le gusta eso, que Es existe que, esta especie de conversación sincera con Dios, porque Él le dice, varón es contigo. Y Él dice, y la respuesta es lo que tú apuntas, pero ¿dónde han estado con nosotros? ¿Qué está pasando acá? El Señor que nos sacó de Egipto nos nos ha abandonó. entregado en manos de Madianitas, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿Dónde están sus maravillas? Pregunta. sí, o sea, imagínate. A ver, pero mira, piensa en esto, sí, de verdad, yo digo, Gedeón está tan ensimismado con su situación que no logra entender que lo que ellos están viviendo es producto de sus propias malas decisiones y está ahora culpando a Dios de dónde está, ¿me entiendes? Sí, sí. Y eso es lo que nosotros hacemos constantemente también en nuestra vida, Ajá. ¿o no? Pero Eh, mira, pongámoslo un caso siglo XXI. Digamos que yo estoy en un país que en masa ha desobedecido a Dios y entonces estamos viviendo una crisis por eso y entonces yo soy un personaje, un ciudadano de ese país y Dios viene a mí y me dice, estoy contigo. Y entonces Gedeón responde, cómo puedes decir que estás con nosotros? Ahí hace el cambio, ¿verdad? Como que entendió otra cosa Gedeón en ese momento. Entendió que le estaba hablando de Israel cuando el ángel está hablando de él, está tratando con él. Si ha ojo, ojo, pasado ojo, esto, pero aquí hay un punto importante, solo para paréntesis. Si tú analizas toda la historia de jueces y toda la historia desde de aquí para atrás, Dios siempre se va a manifestar como el Dios de todos, sí, no el sí, Dios de uno solo. sí, Entonces, estoy claro con eso, estoy por claro. eso De hecho, Gedeón de ajá, inmediato asume que el sí, sí, mensaje sí, que sí. está recibiendo no es para él, sino es para todo Israel.
O sea, él lo asume desde lo que él entendió hasta ese momento de cómo Dios viene tratando con el pueblo. Estoy de acuerdo. Pero en estricto rigor, el ángel le está hablando a él y está tratando con él. Y esto lo vemos en que para poder mandarlo a pelear por Israel y ya meter al resto de la nación, primero trata con Gedeón. Y Gedeón trata con Dios. O sea, es una ida y vuelta, es una conversa entre Sí, los es dos, que, en y eso donde donde Dios le dice, esforzado, fíjate, lo que tú mencionabas, no le dice, mi pueblo Israel es esto. No, la respuesta es, o el inicio de la conversa es, Gedeón, hombre esforzado y valiente. sí, no, y todo el rato, tú derrotarás a los madianitas, Ajá, tú sí. llevarás la guerra, tú eres... Pero aquí lo gracioso es cómo Gedeón empieza a conversar con Dios, porque es como duro de cabeza. Y dice, y Lo ahora encuentro genial si, eso. si se moja esto, ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra. El vellón. Sí, si se moja ahora, eh, ya, eso significa que tú estás conmigo. Ya, mañana que no se moje. Y así, y empieza toda esta conversación para asegurarse de que Dios está con él. Y esto es lo más Espérate, chistoso. Espérate, espérate. porque, ¿qué va a leer? Lo anterior, saltaste al vellón y te pasaste No, el... no, para meter un poquito. Dale. Eh, ya, el Señor le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvará a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manaset y yo soy el más insignificante de mi familia. Y volvemos a es como le encantaba tomar a los menos importantes. Eh, No, y tú eso va a derrotas ser, a todo esto, ahora que lo menciona, eso va a siempre. ocurrir en el relato de Gedeón, se va a notar, como ningún otro, diría yo, Sí, pues, cómo Dios deliberadamente va a dejar a los que van a ir a pelear en una condición de debilidad, en el sentido de que sí, les quita gente, bueno, toda la historia que sí. conocemos, que seguramente vamos a revisar, pero se cumple lo que le dice aquí desde un principio, ve con tu fuerza. O sea, no voy a traer una cosa gigante para esto, ve con lo que tienes, y que con eso Mm. poquito que tienes, tú Gedeón, con lo que eres, yo lo voy a usar, porque al final, Yo creo que como igual veníamos aquí hablando, se trata de Dios glorificarse. hay una enseñanza buena, igual que era como, creo yo que es bueno decirlo acá, como confía en lo que Dios te ha dado, confía en lo que eres, confía en las capacidades que Dios te ha dado también. Yo le daría una vuelta más. Diría, confía en lo que Dios te ha dado, o mejor dicho, confía, porque fíjate que él le dice, mira, es que la conversa es muy buena. Espérate, tengo que leerla para que se entienda bien. Entonces Jehová se volvió hacia él. Y él le dijo, ve en esta tu fuerza y librarás a Israel de mano de Madián. ¿No te envío yo? Le hace esa frase. O sea, no, Mm. que es muy parecido a lo de Moisés, ¿verdad? Volvemos a la idea de Moisés diciendo, no tengo Oh, nada y Dios todo usa la gira en vara. torno a eso, toda la historia de Israel. Ajá. Pero fíjate cómo le dice el Señor, ve con esta tu fuerza, porque soy yo el que te envía. O sea, Mm. básicamente es lo que tú estás diciendo. Confía en lo que ya tienes, pero no como una especie de autoconfianza y todo este rollo, sino que no solo eso, sino que porque yo soy el que te lo puse, o sea, porque yo soy el que te estoy enviando con esto. El plan ya está completo, eso le está diciendo, el plan ya está completo, no necesitas nada Mm. más. Pero tienes que confiar en mí, o sea, porque yo te envío. Porque esto puede ser una lectura así de muy pensamiento mágico y decir, soy súper poderoso y me levanto todas las mañanas con eso, pero no estoy confiando en que Dios está conmigo. Y tampoco me va a servir, tarde o temprano esa confianza se va a quebrar por el peso de la realidad. Pero cuando tengo a Dios y creo que es Él el que me está enviando, entonces puedo recurrir a que Él es más grande si en algún momento necesito algo mayor, que es lo que le ocurre a No, mira, Gedeón. aunque, mira, pero yo sé que le tiráis hate al tema de la autoconfianza y todo ese rollo. Eh, yo sé, porque hemos hablado de ese tema y no te gusta ese cuento que suena muy coaching, pero No crean, yo creo en la autoconfianza, pero en un acabas de equilibrio decir en el que asunto. Tiene que haber un equilibrio. lo que pasa es que yo lo veo así mucho más simple, sin justificar ni nada, sin darle como tanta vuelta ni equilibrio, entre comillas,
sino finalmente es que él parte diciéndole era un guerrero. Claro. Y después el verso 14 dice, ve con la fuerza que tienes. Ajá. Ve con la fuerza que tienes. O sea, hay un potencial en Gedeón que Gedeón, producto de toda la circunstancia, no estaba desarrollando. Yo creo que una de las cosas más graves en la vida es cuando uno se pierde en el camino y se desenfoca. Porque toda esa energía con la que Dios te creó, parezco ya, pero con toda esa energía que está dentro de nosotros, con la cual Dios nos creó, con el molde que nos creó, se diluye, desaparece, se pierde. Yo creo Cuando no que, confía en ti o cuando no confía en Dios. no, O cuando las te dos cosas. pierdes en el camino, cuando dejas de hacer lo que Dios, cuando sacas de tu vida el sentido de vida que es vivir para Dios. No sé si me explico. Te capto, te capto. Cuando, cuando pierdes el rumbo de tu vida, ¿me sigo? Ajá. O sea, Ajá. cuando te desvirtúas, te vas por la vida fácil, por la vida de la indisciplina, ¿cierto? Por la vida de vivir el día a día, por disfrutar constantemente el placer momentáneo, ¿cierto? Y en no trabajar en ti, en la autodisciplina, en la determinación, etcétera, etcétera, etcétera. O te vuelcas como esclavo del sistema, te levantas a las 7 de la mañana, trabajas 8 horas y vuelves a tu casa en modo zombie, que lamentablemente es la realidad de muchos, ¿cierto? Y te vas perdiendo en el camino. Toda esa energía con la que Dios te creó, con todo el potencial que Dios te creó, se diluye y eres esclavo y preso de las circunstancias. Y yo pienso que Gedeón sí era un guerrero desde ya, y Dios lo creó como un guerrero, y por eso lo va a decir varones guerrero. Anda con la fuerza que ya tienes, con el potencial con el que Dios te dio, porque va a salvar a Israel. Y yo soy el que te envía. Entonces aquí se juntan, como te dicen, los factores. Uno es Sí. tu tremendo potencial con el que yo ya Ajá. te hice, con que la chispa divina está dentro tuyo. O sea, obviamente no hay nada fuera de Dios en el fondo, pero eso está dentro tuyo. Pero aparte de eso, yo soy el que te envía. ¿Me sigue? O sea, un Y, equilibrio. y luego una sinergia. Es que si Claro, eso claro. tiene que ser así, porque si pones como Sí, equilibrio, suena es más exacto decir sinergia. como poner como barandas, ¿me entiendes? Para que los hermanos y la gente no crea demasiado en el autoconfianza y, ¿me entiendes o no? Que hay una No, autoconfianza sin Dios, po. Existe. sin duda, pues, sin duda, pero O eso sea, tampoco, existe una especie de, digamos, no sé si se llamarle disciplina o corriente que sí, te pero, invita a confiar solo en ti, casi como con tu fuerza y nada más. pero es que Y el resultado de eso es es idolatría. no solo la idolatría, sí, eso está claro, no hay para qué darle vuelta. Sí. Lo peor es que en la práctica el resultado de eso, que siempre la realidad es más cruda, ¿cachai? Y en algún momento la realidad te va a quebrar, por mucha No sé, confianza que tengas, bueno, pero ¿cachai? no, Y no, entonces no si no sé, tienes nada más, eso habría que analizarlo caso a caso, ¿me no, pero entiendes? si no tienes nada más en qué agarrarte, ¿cachai? Si no tienes nada más de qué sujetarte, que no sea tu propia percepción de ti mismo, obviamente lo que va a ocurrir va a ser una malformación en el mejor de los casos del autoconcepto, o si no, te va a Es que quebrar completamente. yo entiendo al punto que va, obviamente, apuntando que eso sin Dios no está bien, ¿cierto? Eso en No es estricto rigor sano lo que quieres decir, ¿cierto? Sin y Dios no no es está sano. bien. Es que no lo sé, no lo sé. Habría que ver caso a caso en qué termina cada caso. Para mí no está bien básicamente porque todo lo que está sin Dios carece de sentido al mediano y largo plazo, desde mi perspectiva. ¿Ok? Entiendo tu punto. O sea, yo no. Pero sin Dios eso va a carecer de sentido. Al final no va a trascender mayormente en la medida que avance en eso. Por eso yo hablo de esta sinergia, ¿me entiendes o no? De que finalmente cuando tú descubres quién eres y descubres el potencial, pero también entiendes que hay una misión detrás de lo que hace en tu vida, eso es poderoso, eso es poderosísimo. O sea, y eso lo hemos visto no solamente en la Biblia, sino lo hemos visto en la historia del cristianismo completo. Hombres y mujeres de Dios que han hecho cosas, pero maravillosas, dentro del contexto eclesiástico, dentro de la iglesia,
como no en contextos de iglesia, ¿me entiendes? Sino en contexto de servicio al mundo en general, ¿cierto? Cómo son poderosos las cosas que levantan, Claro. ¿cachai? Sin ir más lejos, porque no quiero que esta sea una conversación solo llevando los ámbitos de iglesia y de propósito y de cuestiones. ¿Conocen la salsa Heinz? Ketchup, la mostaza, los encurtidos, La mostaza, la mostaza. la mostaza. El tipo era cristiano y cristiano de verdad. No sé si sabías, conocen la historia. El tipo era cristiano No, de para nada. verdad. Nació, inventó negocios. El rollo fue que su mamá le dio una crianza protestante. ¿Cuál es lo curioso de Heinz? Es su sabor, sí, pero fue uno de los primeros en el tiempo de la revolución industrial, si no el primero en darle derechos a sus trabajadores. Cuando todas las demás empresas trataban pero muy mal a sus trabajadores, Heinz le tenía manicurista a las mujeres. Él le proveía uniformes a sus trabajadores y un sinnúmero de cosas más que en ese tiempo era impensado para los trabajadores. Claro. O sea, ¿Dónde nace? lo llevó a un nivel de mayor justicia el trabajo que proveían para él. ¿Y dónde nace eso? De Claro, un no, obviamente. ¿Me entiendes o no? O sea, Sí, él no era el empresario que quería solo ganar dinero. Donó dinero a iglesias, levantó centros de estudio, etcétera. Él dijo, yo no fui llamado a predicar, yo no fui llamado a ser pastor, pero con lo que soy, voy con mi dinero, con mis recursos, con todo, voy a contribuir al Señor. Lo cito como ejemplo, ¿por qué? Porque digo, Gedeón está en esta empresa que Dios le manda a embarcar, o sea, esto va a depender de ti y tú tienes todo lo que estás provisto de todo lo necesario para llevar adelante esto, así como Moisés, que Moisés recibió una buena educación, recibió estrategia militar, recibió letras, ¿cierto? Recibió matemáticas, aprendió todo a lo mismo que José, claro. aprendió todo lo que tenía que aprender, ese es el potencial que ellos tienen, pero súmale que detrás de esto, el que te envía la misión es Sí, respaldada pues, porque obviamente el por Mar Rojo Dios. no lo abrís con estrategia militar, pues. No, para nada, para Tampoco nada, sale para agua de la nada. roca, digamos, con matemáticas. O sea, ahí es donde aparece la unión de ambas cosas. Hay Sí. una parte que le toca a él como persona y está todo lo que Dios lo mandó, le otorgó, y hay otra parte, y aquí yo creo que a Gedeón se le ve que esa impronta, esa sustancia de guerrero, de haber sido pensado por Dios como guerrero, se le ve en esto de que él funciona como que estuviera resistiendo a Madián al ocultarse y no permitir que le roben su trigo, o sea, con algo muy pequeño, es como el Moisés cuando asesina al egipcio. Digamos que por dentro como que se le ve que algo quiere hacer, pero no tiene todavía la claridad hacia dónde tiene que ir. Y luego cuando ya empieza a hablar con Dios, en el caso de Gedeón, y Dios le pide ciertas cosas, Gedeón pide lo suyo también, pide sus señales, pero Mm, también Dios le pide ciertas cosas que son bien radicales para el momento en que él está viviendo y las cumple sin darle media vuelta, o sea, va y la hace nomás. Entonces ahí se ve que había una impronta en él. Dios lo escogió para eso, Dios lo diseñó para eso, Dios puso en él todo lo que necesitaba. Y ahí se ve en esta frase corta pero precisa. Ve con tu fuerza, soy yo el que te envío. Listo. Ahí están los dos elementos, lo que ya mm, tienes, más lo que yo te envío, está todo hecho. mm. ¿Tú te has visto como que hubiera sido Simón si hubiera hecho otra cosa? ¿Encuentras que tienes dedos para el piano para otra cosa? Yo pienso que habría hecho hartas cosas, pero no le habría encontrado Sentido. un sentido, no, no, para nada, para nada. Porque sí, siempre he sido bien hiperactivo, digamos, pero un hámster corriendo una rueda también es hiperactivo. O sea, eso no dice nada. Creo yo que el Señor es el que te da una dirección clara hacia dónde ir y hacia dónde no. Eh, eso. Yo, si me preguntan, no, no creo que haya logrado absolutamente nada significativo. ¿Qué te hubiera, qué te hubiera gustado hacer? Lo he pensado, ¿no? Yo antes de conocer al Señor cantaba rap cuando tenía 16 años.
Eso hacía. Cantaba rap, Parecía un pailita tú. habría sido un pailita en las tocatas. De hecho, alcancé a ir a un par de ellas y todo. Eh, Escribía bastante, en ese tiempo ya escribía. Hice un escritor. Sí, había escrito una historia, me acuerdo. Y sí, capaz que me hubiese lanzado por ahí, pero no habría tenido ningún significado. No. O sea, yo lo miro para atrás y digo, no veo por dónde. O sea, yo creo firmemente en esa frase de Jesús cuando dice, separado de mí nada podéis hacer. Creo que incluso nuestras virtudes que hoy a veces consideramos que son nuestras, como que nosotros las desarrollamos, en realidad están sostenidas porque el Espíritu Santo está ahí. Si Él no estuviera, yo creo que todas esas virtudes al poco tiempo ya empezarían a quebrarse, a caerse. Tal vez hasta las mejores que alguien podría decir, no, mira que este hermano es así, o este hermano tiene esto, o esta persona tiene esto. En realidad están sostenidas por Él. Yo lo creo así. Capaz que sea un poquito exagerado, pero yo considero que ese separado de mí nada podéis hacer. Normal en ti. ¿Cachai? Para mí eso es literal. La verdad es que es literal. Sí, no veo posibilidad de que algo... Yo creo que en el contexto inmediato los discípulos también lo entendieron así. Sí, seguro que sí, sí. Porque al tiro Pedro le responde, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes Claro. palabras de vida eterna, para él se le ahogó el mundo, se le nubló la visión de inmediato a Pedro. O sea, Mira, yo me acuerdo, a propósito de lo que estás mencionando, un momento muy crítico en mi vida, de mucho dolor. Lo que más me dolió es que por causa de ese dolor, yo estuve como 3 o 4 días que no podía escuchar a Dios. No es que Dios no me quisiera hablar, yo después lo entendí, pero no podía escucharlo. Se lleva como 3 o 4 días así, y eso me dolió más que el mismo dolor. Entonces, de hecho, cuando lo recuerdo, ahora, la sensación de eso me es raro, me es medio traumático recordarlo. No veo una realidad sin eso. No, no me parece posible. Entonces, por eso me cuesta creer de que efectivamente alguien sea sano, porque yo me considero, y de hecho una psicóloga, después de hablar conmigo por varias oportunidades y hacerme varias preguntas, me dijo que tenía una buena autoestima, así un poquito bordeando demasiada autoestima. Pero, te crees mucho. claro, pero al mismo tiempo ella atribuye esa autoestima a mi fe, o sea, porque ella no era cristiana, a tu fe en Dios tan así, esto es todo, no hay nada, que se sostiene en eso, digamos. Entonces, yo creo por eso, porque sé que la realidad es cruda y nos va a sorprender siempre con algo que nos puede golpear la cara un día para otro, que por muy buena autoestima que uno tenga, si no tiene como Israel ese bastón, como Jacob en su momento, cuando estaba cojo, que el bastón de él fue Dios finalmente, su apoyo, no, imposible, me parece imposible. Y volviendo a Gedeón es un claro... Gedeón pide eso, po. Pero ¿sabes qué? Gedeón Mira, empieza a es que pedir eso. me acordé, espérate. Me acordé de algo que estabas hablando tú de este psiquiatra famoso, el Boris Cyrulnik. ¿Presidente? No. No, no, este Ya. es Boris, no Boric. Cyrulnik, así se llama, búsquenlo, se llama Psicoterapia de Dios. Es un psiquiatra neurocientífico, estuvo en un campo de concentración alemán, nazi, y él habla de cómo la fe, la fe como resiliencia, Mm, y habla de cuán importante, el psiquiatra, o sea, estamos hablando de un tipo, pero connotadísimo, Simón, de verdad, búscalo por ahí, te va a llamar la atención las cosas que dice, porque son cuestiones muy interesantes. Pero él dice cómo la fe, la gente, mira, dice, la gente que tiene fe en Dios o tiene una creencia es más feliz que los que no tienen una creencia o fe en algo. mm. Tal cual dice, está estudiado, dice.
la gente que tiene fe va a tener más éxito, es más probable que tenga más éxito en su vida personal y en todos los niveles que la gente que no tiene fe. Sí, estoy de Y el acuerdo tipo, completamente. y el tipo estudia el tema, estamos hablando de un tipo que a nivel académico dice, esto así es simple, o sea, la gente que tiene fe es más resiliente, sale Sí. más adelante en la vida, literal. Cuando habláis de eso, yo digo, claro, o sea, si finalmente, aquí volvemos al punto, no son solo tus capacidades. Claro, es que mira, si solo imagínate a este Israel, que Y ahí es, está la sinergia. claro, es una serie de tribus distintas, dispersas en Canaán, en los montes, enfrentándose a otras culturas. Muchas de estas culturas que leemos en la escritura, como cultura, desaparecieron completamente. Mm. O sea, tenemos vestigios arqueológicos de lo que fueron Egipto. O sea, Egipto era el Manhattan de su época. Y entonces no queda nada más que arqueología. Israel permaneció. ¿Por qué permaneció? Específicamente por esto que acaba de mencionar que ha dicho este psiquiatra, que me cae muy bien ahora. Efectivamente, porque si puedes creer en algo mayor que tú, en este caso Dios, puedo creer en Él. En algún momento mi fuerza, mi habilidad, mi mejor idea no van a dar abasto para aquello a lo que estoy enfrentando. En algún momento la vida va a ser más terrible que aquello que tengo a la mano. Y entonces ahí es cuando Dios aparece. Ahí es cuando el mar se abre, ahí es cuando sale agua de la roca, ahí es cuando Gedeón, con esa su fuerza, se manda un combate de tal estrategia que aparece en el siglo XXI en un libro de estrategia junto a otro general. Oye, ya no estamos medio pasar la hora. Sí, Yo creo nos que pasamos. vamos a tener que seguir hablando de Gedeón en el próximo capítulo porque después Próximo viene el capítulo. tema de si estás conmigo, mándame una señal. Recuerda que le va a decir al ángel, Así se espérate, va a llamar. espérate, espérate, ya. Dice el ángel, espérate, voy y vuelvo. Imagínate, hace esperar al ángel por un par de horas, porque ya el texto dice que toma la carne, el pan, prepara el pan sin levadura. O sea, Gedeón tenía una personalidad así, pero impresionante, impresionante. Entonces, yo creo que voy a aventurarme a decir esto. Yo creo que en cierto punto, creo entender un poco. Dios disfruta con este tipo de personas y este tipo de personalidades Mm. que son capaces de exponerle a Dios su vida tal cual. Y fíjate que, y aquí veo a Dios en esta perspectiva, no, Dios no demanda una obediencia ciega o una Mm. obediencia donde pasa por arriba por tu voluntad, sino también Dios está dispuesto a sentarse a negociar y a escucharte en algunos casos. Eh, Dios se relaciona, sí. y esto es contrario a todo lo que hoy día a veces escuchamos desde púlpitos y que yo incluso he predicado, no sé si tú, en el sentido de que eh, ¿quiénes somos para preguntarle a Dios cosas? Y pienso que Dios por el otro lado dice, sí, ustedes son algo muy importante, por eso deseo escuchar qué opinan Pregúntenme, de hecho, dice. también, ¿cierto? Y Sí. pídanme, pregúntenme y pídanme. Y por otro lado, escucho mensajes como renuncia, 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 obedece, 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 pero no hay espacio para la relación, para la reflexión. Y por eso a veces terminamos frustrados y cansados o viviendo cristianismos pocos profundos. Claro, Eh, sí. Es una estrategia, o sea, es cristianismos de iglesia, de culto, de adoración, de alabanza, donde eh, no desciendo al abismo que hay adentro de nosotros. Me acuerdo del Salmo, un abismo llama a otro abismo, ¿cierto? mm, No desciendo ese abismo profundo en el sentido figurado de decir voy a ir a lo profundo de mí para sacar lo que está dentro, para relacionarme con lo profundo de Dios también y poder llegar a un acuerdo o que exista esta luz que entre a mí completamente. Estoy hablando muy metafóricamente aquí, así que no sé si alguien entendió lo que quise decir, pero eso. sí, Dios se relaciona. Definitivamente Dios se relaciona con los suyos. Mm, Eh, de hecho, y con esto cierro, es interesante como la mujer, Adán,
y su mujer cuando están en el huerto, la mujer tiene una interpretación de la orden de no comer distinta, y cuando Dios va a reprender al hombre y la mujer, no reprende la interpretación distinta de la mujer, reprende otra cosa. Entonces yo creo que Mm, incluso hasta la obediencia que Dios exige de nosotros no es frase por frase. mm. Y aquí agarro Sí, de nuevo una, ¿cómo se dice esto? Una máxima de mi buen amigo Emerson Ferrell. Tú sabes que soy Emerson Lover. Donde él dice, el pecado no es lo que haces, sino porque lo haces. Eso es lo que Dios juzga finalmente. sí. No Es es que tanto, eso no lo dice solo porque Emerson. bueno, me parece que me caen bien Es que todos los que dicen eso está eso. en la Biblia. O sea, no, a eso quería apuntar. Ah, ok, sí, obviamente, pues si no, no estaría No, no, mencionándolo, no, pero es que quiero como que ni siquiera ampliarlo, dale. no le estoy quitando el crédito a Emerson, sino en el sentido de decir, cualquier persona que se dedica a leer la Biblia y leer a Jesús, Exacto, sí, ahí está, se va a muy encontrar claro. con eso, ¿cachai o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Y es lamentable, imagínate, o sea, que como no, es tan evidente lo que Jesús dice, de lo que de lo que tú acabas de decir que dice Emerson, que el pecado, el problema del pecado no es lo que haces, sino porque haces lo que haces, que Jesús mismo lo va a decir. El pecado no Ah, es lo que el hombre se echa, ¿cierto? Sino lo que mm, sale. La sí, intención del corazón va a decir, ¿cierto? Ya pecaste en tu corazón. exacto. Entonces, es tan evidente eso que triste que no nos demos cuenta y apuntemos hacia otras cosas todo el tiempo. Una lista de cosas por hacer o no hacer. Bueno, con Siempre esto va a estar eso, cerramos. en todo caso, eso siempre va a estar, siempre que los seres humanos siempre estamos buscando eh, listas, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, porque detrás de esas listas y de esas preguntas se camuflan la intención, entonces hasta qué punto le puedo dar rienda suelta a lo que tengo adentro, O hasta qué punto esta lista, que me es más fácil hacerla, me pone en una posición de superioridad moral con el resto de los demás. o de sentirme bien conmigo mismo, Que es lo que, sin claro, que es lo pensar que que, he transgredido algo, exacto, es porque lo la que, intención es otra, es la autosatisfacción, la tranquilidad o el bienestar. que es lo Hoy que estamos Pablo profundos hoy dice, día. ajá, es lo que Pablo dice cuando menciona que nadie los molesta a ustedes con que la luna, que la fiesta y que todo esto que tienen que hacer. No tiene, o cuando le dice a Gálatas, ¿por qué recibiste el Espíritu? ¿Por obras que hiciste? ¿Por esta lista de que fuiste tiqueando? ¿O por el oír con fe? Bueno, quedémonos entonces hasta el Eso es muy próximo. profundo, porque ya pues cerramos, pero Sí, lo que sí, estamos vamos. hablando es muy profundo lo que estamos hablando, porque eh, te va a llevar a tener conversaciones de adultos, ya, lo Y digo esas en son las serio, ¿ah? buenas. Esas son las que duran hasta las 3 de la noche. No, son conversaciones de adultos ya, porque no tienen que ver con cuestiones morales propiamente tal, sino con cuestiones profundas de sentido de la vida, Sí, del ser humano, como, ontológicas ajá. y Pero es que, antropológicas. pero es que, mira, no, no es menor, y voy a hacer la comparación que tú dijiste hace un momento. Aquí Dios está teniendo la conversación con un Israel adolescente y entonces está actuando así con la ley, ¿verdad? Esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero la iglesia, si este adulto, y o por lo menos el que va hacia el varón perfecto que es Jesucristo, tiene un modelo ya, tiene un arquetipo que es Jesucristo mismo, debería tener ese tipo de conversaciones, no la conversación de la lista, sino la conversación que va a lo profundo, como Jesucristo fue, a la intención directa del corazón, que está saliendo de dentro de mí, en qué estoy, qué me motiva a hacer lo que hago. Y en base a eso también, qué reconozco en mi corazón y qué cosas no reconozco del cielo. Soy Yo, consciente efectivamente de lo que, de la presencia, de lo que la presencia de Dios ha provocado en mí o no. es complejo porque creo que como iglesia yo aquí me pongo, no sé si estamos como queriendo tener este tipo de conversaciones más profundas, eh, porque
como lo hemos dicho otras veces, es más fácil mantener a la gente cantando, mantener a la gente en este sentido de urgencia de que algo va a pasar, entonces manténganse alejados de ciertas cosas y manténganse lo suficientemente concentrados en el discurso que estamos profiriendo nosotros desde la tarima. Mm. No sé si me explico, y ferviente y fervoroso en esto. Y Eh, Mr. Beat es la bestia. El claro, anticristo. no, y toda esta idea de que Cristo ya viene y que todo este asunto y todo esto que se va construyendo, que finalmente te mantiene en este sentido de urgencia, te mantiene cantando, te mantiene fervoroso, te mantiene orando, repitiendo discursos, asimilando toda esta dogma y esta doctrina que se te va interiorizando. ¿Me sigue? Pero por otro lado, veo esta otra mirada del Evangelio o de Jesús que te está invitando no a una urgencia, sino a una conversación, a una profundidad, a un caminar en madurez, Mm. Dios queriendo ser amigo de nosotros. Yo voy a ser bien honesto, yo no sé si sea amigo de Dios. Voy a ser lo más abierto y sincero hoy día en esto. Yo no sé si tú sí, yo creo que tú sí, por lo que te conozco. Pero yo no sé si me considere tan amigo de Dios, ¿me entiendes? Lo digo así abiertamente. Eh, ¿Y sabes por qué? Porque lo veo y hay cosas que me aterran pensar Pero eso es bueno, pues es parte de una de, amistad, po. de cómo podría ser el caminar con Dios. Porque sé que hay cosas que voy a tener que dejar si decido lanzarme en esta aventura y en este misterio. ¿Me entiende? Y ahí cuando Jesús dice, nadie que vaya a la guerra no mira primero, ¿cierto? Que construye la Eh, torre, ¿Cierto? fíjese primero. Y por otro lado, en el Antiguo Testamento va a decir, mejor no me hubieran conocido, les va a decir Dios, porque cuando Ah, te metes conmigo no hay vuelta atrás, ¿cierto? está en la mafia, el hijo. Sí, sí. Eh, ¿Existe esta conversación dentro del contexto eclesiástico? De decirle a la gente, este es Mira, el punto. No, yo sé que en tu realidad a lo mejor puede existir, pero estoy hablando en términos eh, de la iglesia en general. no lo sé, tal vez, no sé. No, Espero que sí. yo creo que no existen porque la iglesia no está diseñada para tener esta reflexión. La iglesia está diseñada para tomar un manual y hacer un discipulado, porque yo lo hice. La iglesia Claro. está diseñada para que el que asiste asuma una doctrina, asuma un concepto y camine en eso, porque el apóstol, el pastor, lo recibió, lo procesó y le dio el hot dog y la hamburguesa a su iglesia. O sea, le enseñó un sistema hermenéutico de cómo interpretar. Y en niveles apostólicos, en niveles proféticos, Sí, en no, niveles sí, todo, todo. carismáticos, en todo. Pero Sí. esta reflexión de decir, sentémonos, hablemos, eh, ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué sigues a Jesús de verdad? Porque, no sé, ¿de verdad lo amas? El otro día ya cierro con esto, me estoy alargando, pero a lo mejor quería hablar hoy día, esta es mi psicoterapia. Esta es mi terapia hoy día, me estoy terapiando. Dale, dale, dale. Conversaba con mi esposa el otro día y hablábamos de un tema y yo le dije esto, yo no estoy tan preocupado yo, Carlos, de cuánto amo a Dios. Así suena como hasta herético. ¿Sabes por qué le dije? Porque he logrado comprender este tiempo y me tranquiliza más no saber cuánto yo amo a Dios, sino sé cuánto me ama Él a mí. Ya, me encantó. Espérate, estaba esperando que Y rematarais ahí con eso. casi lloro porque es un lío hoy día el cristianismo que apunta todo el tiempo a hay que amar a Dios y cuánto vas a dar por Él, ¿me entiendes? Entonces, Sí, 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 sí. y yo no sé cuánto estoy dispuesto a dar por Él. Te lo digo así bien en serio. A veces cuando era más niño decía esto, lo otro, Porque eran pero, niños. pero hoy día digo, no, o sea, yo voy a dar, no sé qué vaya a ser de mí el día de mañana, pero de una cosa estoy claro, de que tú me amas. Y yo no sé lo que voy a hacer mañana, porque en mi personalidad no sé qué voy a creer mañana ni pasado mañana, porque lamentablemente tengo ese problema de que fluctúan ciertas cosas,
pero descanso en cuánto me ama él a mí. Yo creo que eso es mucho más importante porque creo que desde ahí los cambios son más profundos, lentos, pero se van construyendo de mejor forma, no en el temor, sino en el amor, no en la culpa, sino en el verdadero amor. Y cierro. Fin. Me encantó tu cierre, Carlito. Estoy completamente de acuerdo y creo que a todos los hermanos solo decirles que reafirmar esta idea de concentrarnos en cuánto Él nos ama para que las demás cosas encajen. Seguramente después de concentrarnos en eso vamos a poder responder otras preguntas. Y una de esas, por ejemplo, esta, ¿seré amigo de Dios o no? Yo creo que eso depende tanto de Él y como hemos visto que nos ama, Él nos hizo amigo de Él en realidad. Esa es mi reflexión. No es que volvemos al tema de la lista, no hay una lista que yo tenga que hacer para ser su amigo. Él me quiso hacer su amigo y yo se me ocurre que soy como el amigo Yujin de Dios, ese que Dios tiene que andar rescatando, que tiene que andar motivando, que tiene que estar ahí diciéndole vaya para acá, mi hijo, vaya para acá. Oh, O sea, yo ando por ahí, yo entonces también. ¿me entiendes? Porque al final, mira, me tomo de esto que tú acabas de decir, que creo que es súper medular. Él quiso relacionarse con nosotros y por eso estamos aprendiendo a relacionarnos con él, porque él se acercó primero. E incluso Proverbios, cuando dice el que quiera amigo, muéstrese como amigo, yo creo que Dios se lo aplicó a sí mismo primero, Sí. antes de esperar que nosotros lo apliquemos. Y cerramos con esto. ¿Cuánto nos falta crecer todavía? Sí. Sí. Bueno, amigos, no hicimos ni publicidad ni nada hoy día. Ya sabe, contáctese a nuestro Instagram. Si quiere colaborar con nosotros, puede hacerlo. Escríbanos ahí, les daremos las maneras de hacerlo. Visite seamosiglesia.com. Ahí está todo lo que Simón está trabajando y ha trabajado durante años. Hay bastante material, libros, escuelas, hay harto que usted puede echar mano ahí para su desarrollo personal, espiritual. Y también si tiene iglesia, el proyecto, o está trabajando en iglesia, en casa, y a veces no sabe cómo orientarlo, cómo canalizar toda esa energía y esa motivación por hacer algo nuevo o diferente, creo que Bueno, ahí Carlito, estoy bueno haciendo esto, Carlito. va a encontrar muchas cosas ahí que le van a servir para poder establecer una iglesia y motivar a los hermanos y estudiar también, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cómo estuvo eso? toma, Carlito. Y ahora vamos con Bloom, ¿cuánto? Bueno, tengo una agencia de publicidad, de marketing digital, community manager y desarrollar ideas. Se llama Bloom Creativa, Bloom de Florecer. Entonces, ahí en mi Instagram está el link del Instagram. Aún no tengo página web ni nada. Un par de meses estoy desarrollando todo eso. Ya estamos trabajando con algunas personas, tengo algunos clientes. Pero si usted quiere conversar, consultar, desarrollar algún proyecto también que usted esté llevando a cabo, diseño web, etcétera, comuníquese conmigo, podemos conversar, hablar y podemos llegar a buenos acuerdos comerciales, obviamente, que eso es lo que más importa. No, ahí podemos conversar y si usted va porque escuchó el podcast y es cristiano y quiere desarrollar algo ahí, convérseme, podemos ver en qué podemos colaborar. Y eso, todo por hoy. Abrazo, nos vemos en el siguiente capítulo para seguir hablando de Gedeón. Bendiciones.